Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Tenemos hoy como invitado a un destacado dirigente político del Partido Revolucionario Moderno y un ya veterano comunicador, un hombre que no reúne ninguna pregunta y que siempre tiene respuestas bastante fundamentadas y también evita por todos los medios caer en ataques a sus adversarios políticos. Con él vamos a dialogar a todo lo largo de esta emisión de Vertiente de Opinión. De inmediato pasamos a cuestionar a nuestro invitado, Rafael Fafa Taveras. La primera pregunta que se nos ocurre es lo que se ha especulado en varios medios, de que parece que en el Partido Revolucionario Moderno hay dos tendencias. Una encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader, y la otra por el expresidente Hipólito Mejía. ¿Cuánto hay de veracidad y de especulación falsa en esa creencia? No te entiendo, Mario Emilio. ¿Qué tú me refieres de Hipólito? ¿Qué es lo que me estás preguntando? Que si hay lucha tendencial en el PRM entre Hipólito Mejía y Luis Abinader. No, yo no creo. El Partido Revolucionario Moderno realizó la primera reunión de su dirección ejecutiva a la que asiste el presidente. Y ocurre en este momento. Y fue una magnífica reunión porque en ella se discutieron las acciones que el gobierno está emprendiendo, el plan en marcha que tiene el gobierno, las tareas que están pendientes a la luz de la orientación con la que el gobierno trabaja. Y en ese proceso lo que se asumió es que hay que divulgarle ordenadamente esa práctica oficial a todas las bases, porque cuando se informan a la luz de una explicación lo que el gobierno está haciendo, hay una mejor comprensión de todo el mundo de que el programa con lo que Luis fue al gobierno está en marcha. No hay diferencia, hay disidencia en torno a las tareas comunes. Las disidencias han estado expresadas en la parte de la base del partido que no se siente en el poder porque no ha podido conseguir un cargo. Y frente a esa ofensiva generada por la insatisfacción de personas que no han obtenido un cargo, se ha elaborado un trabajo que pone en primer orden tratar de responder a esas necesidades y de ubicar la mayor cantidad de personas. Pero junto con ese problema práctico está el hecho de que lo que el gobierno está haciendo de conjunto, las inversiones, la visita, los intercambios entendidos globalmente, entonces crean una situación distinta a lo que es la visión unilateral del que solo está quejándose porque no tiene un empleo. Queremos construir una idea colectiva de lo que hace el gobierno y también de la perspectiva del partido. Por ejemplo, se decidieron dos cosas fundamentales en esa reunión, con el acuerdo de todos sus dirigentes, expresado en una votación colectiva, con la primera reunión donde no había un solo ausente, estábamos todos los miembros ahí, y se planteó, por ejemplo, la política frente a la corrupción, una propuesta organizada y presentada por Paliza que se asocia a la voluntad del Ejecutivo en el sentido de que el miembro de la organización
que sea acusado de corrupción será inmediatamente suspendido. Y si es condenado en un tribunal, entonces se dará por expulsado. Es una ruptura contra el encubrimiento, es una ruptura contra la complicidad, es una ruptura con una práctica generalizada de que la política, los políticos tenían licencia para aprovechar sus funciones en beneficio personal. Yo quisiera que ese planteo de fondo de una ruptura con la práctica de la corrupción, el PLD la asumiera, que la asuma también la Fuerza del Pueblo, que la asuman los otros partidos, porque en el partido de gobierno ya es una determinación. El compañero que sea acusado de corrupción hizo facto será suspendido y si llevado a los tribunales condenado se dará por expulsado. Es un paso importante para romper con el tratamiento que se ha tenido en los partidos para un problema tan generalizado como la corrupción. Hipólito Mejía estaba ahí presente. Estaba su hija Carolina también presente. Estaban todos los miembros de la dirección, estábamos ahí y no hubo una sola disidencia. Hubo un apoyo unánime para esa política. Yo le estoy agregando que así como eso es con la corrupción, debe hacerse lo mismo con los acusados de vinculado al tráfico de droga, que lo mismo el que esté denunciado como asociado al tráfico de droga debe darse por suspendido y si lo condenan con relación a ello, debe darse también por expulsado. No había habido en toda la política dominicana una determinación de una organización para diferenciarse de la corrupción, para filas en una política que nos enfrente como resultó de ese encuentro. Y ahí no hubo una sola manifestación de disidencia. Hipólito estuvo ahí levantando las manos para esas aprobaciones, igual que su hija, igual que todos los presentes. Es más, nadie se abstuvo de votar con esa elección. Indudablemente que el Partido Revolucionario Moderno ha sido acusado de que no ha empleado en cargos públicos a militantes y hasta dirigentes de sus filas. Sin embargo, al mismo tiempo esos sectores critican que en varias oficinas públicas han sido cancelados a veces centenares de empleados cuando son algunas de esas entidades donde hay un personal muy numeroso. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Que se imponen las cancelaciones para albergar a los PRMistas o eso quizás no sea lo correcto en una democracia establecida? Oye, el PLD tuvo 20 años en el poder. Dejó y corrompió el ejercicio de toda la estructura administrativa. En todos los ministerios había una cantidad de personas que cobraba sin participar. En todos los gastos de compras o de inversión aparece el uso del aprovechamiento personal de los que le dirigían. En la Procuraduría General de la República hay decenas de casos en investigación de esa estructura vieja. Ahora, la gente que llevó a Luis al poder quiere que lo tomen en cuenta para participar en el ejercicio de la autoridad y se decidió hacer un esfuerzo de integración de una parte de la gente nuestra que tiene capacidad y que además merece ir al poder. Y para toda la estructura hay una exigencia de que los que están ahí tienen que justificarse en conocimiento y en práctica. Entonces aquí tiene que haber un reordenamiento de la burocracia, una incorporación de sangre nueva a ella con la nueva guía ética. El que se asocie con la corrupción no puede contar con la complicidad ni con el encubrimiento, porque ya decidimos que al que lo asocien
lo suspendemos y si lo condenan, lo expulsamos. Esa política nos va a diferenciar, nos va a diferenciar. ¿Tú te imaginas que el PLD tiene hasta condenado por corrupción y no ha tomado una posición política frente a este hecho? Indudablemente que el Partido de la Liberación Dominicana, su prédica continua en estos momentos es que está en un proceso de reorganización y de reactivación, porque ellos siguen considerando que independientemente de las acusaciones de corrupción a miembros de su dirigencia y hasta a parientes cercanos del expresidente Danilo Medina, ellos conservan todavía una gran fuerza política, por lo menos en cuanto a lo que se refiere a su, como ellos llaman, multitudinaria militancia. Mira, pueden decir lo que quieran, pero el PLD es un partido en descomposición. Primero porque a nivel del funcionamiento de su política y de la moral con la que debían actuar, están contra la pared. El proceso que pone en evidencia que creció durante su mandato a un nivel extraordinario la corrupción y el uso de la autoridad en beneficio personal de lo que ejercían el poder, hace que el PLD tenga que rendir cuenta, y no lo ha hecho. No le ha hecho a este país un esfuerzo de rendir cuenta de sus 20 años en el poder. No ha tenido una posición frente a la ofensiva de la corrupción. Y frente a esta determinación del PRM de poner una frontera entre el ejercicio político y la práctica de la corrupción, todavía ese partido está callado. Si tuviese vocación de servicio, tuviera que suscribir con el PRM esa resolución de que quien sea acusado debe ser suspendido y si es condenado debe ser expulsado. En el PLD eso representaría definitivamente su nulificación, porque ¿cuál de su ministro puede justificar el uso indecoroso de los fondos públicos y el ejercicio también indefendible de su práctica de dirección? No, estamos frente a un gobierno del cambio y nosotros no podemos reproducir lo que estamos rechazando. Ese gobierno del cambio tiene que abrir un camino nuevo de superación de esa herencia, del uso abusivo de los recursos, del despilfarro, de lo indecoroso del ejercicio político. Entonces, hoy el PLD puede decir lo que quiera, pero él está contra la pared frente a ese nuevo lineamiento ético, cómo actuar frente a los corruptos en evidencia de su propio partido. El PLD es una organización profundamente penetrada por prácticas indefendibles y ahora mi aspiración es que el PLD se atreva a decir: respaldamos esa decisión del PRM de que el que esté asociado a la corrupción sea suspendido y si lo condenan sea expulsado. Que se atreva a decir eso, que sabe que es su liquidación, porque no tendrá, difícilmente podría aparecer algún área que escape a lo que representa el hecho de poner la lucha contra la corrupción en primer lugar. De eso que se trata, que este gobierno del cambio está pasándose en una ruptura contra las prácticas indefendibles de ayer, está basándose en un reordenamiento, está basándose en que el ejercicio político sea con transparencia y que además de ser con transparencia, sujeto a la ley, no a la distorsión como ha sido hasta ahora. Este es un momento trascendental que no se puede enfrentar con pendejada publicitaria. No, nosotros estamos en marcha, somos grandes. Pueden decir lo que quieran, pero el desafío está en hablar sobre la visión y la orientación, que sobre el tema de mayor reconocimiento como presente deformador de la política, que es la corrupción, enfrentamos en este caso. Es frente a eso que hay que definirse. Tú sabes bien, como sabe el pueblo dominicano,
que en los inicios de este gobierno, el presidente Luis Abinader fue hasta reiterativo en cuanto a que por el problema de la pandemia, que como es natural, ha erosionado la economía mundial, había que el gobierno generar mayores recursos y se habló de la posibilidad de una reforma fiscal. Luego, el propio jefe del Estado, en una locución, habló de que no iba a aumentar impuestos. Sin embargo, la oposición señala que está incurriendo en un excesivo aumento de la deuda externa y yo pienso, sin ser economista ni mucho menos, y quizás tú también considerarás lo mismo, que a la larga quizás, si no continúa endeudando al país, se verá obligado quizás el presidente Abinader a realizar alguna forma de generación de recursos estatales. Mira, el presidente, asumiendo un criterio que se generalizó en el país, no es un momento adecuado para una reforma fiscal, decidió suspender el proyecto de introducir en el Congreso una propuesta de reforma fiscal. Se enfrenta a un incremento del gasto. A propósito del impacto del virus, ha crecido el gasto del gobierno y al mismo tiempo se han reducido los ingresos. Por eso han crecido los empréstitos. Pero la tendencia es que la República Dominicana, por la forma en que ha sido tratado el virus, hemos logrado crear un ambiente que no existe en ningún otro país de América, de que aquí ha sido contenido el virus, de que venir a la República Dominicana no tiene el riesgo de ir a otros países, que en esa función nosotros somos un polo turístico de alta trascendencia y estamos creciendo como eso, un polo turístico. El hecho es que hemos recuperado el nivel que teníamos antes de la crisis y lo estamos superando, y que hay una ampliación del turismo como en las remesas y en la recuperación económica. El país camina a una situación de dinámica económica que cada vez nos permitirá actuar sin tener que financiarnos con más empréstitos. Yo creo que ha tenido éxito las políticas del gobierno, que ahora incluso con el centro de acercamiento y de intercambio que a nivel político se ha producido entre todos los partidos de oposición y el gobierno a propósito de Haití, se ha podido ver que la sociedad necesita un espíritu de cooperación, que para enfrentar los problemas los partidos no pueden comportarse simplemente como la oposición, como la denuncia, como el que obstaculiza el poder para diferenciarse de él, sino que necesitamos, como se ha planteado con el tema haitiano, un acercamiento para que abordemos de conjunto tanto los desafíos externos como los problemas internos. Y Abinader ha probado que tiene una sensibilidad que hace posible esa política porque no ha excluido a nadie, se reúne con todos los sectores, está visitando todos los lugares y está mostrando que hay un presidente abierto y en disposición de oír a toda la población dominicana. Por eso yo no tengo duda que estamos camino de una recuperación económica al tiempo que fortalecemos la posibilidad de la colaboración nacional y de la unidad oficial. La inseguridad ciudadana, la ya iniciada reforma de la Policía Nacional, incluso las expectativas que generó el nombramiento del actual director de la entidad del orden, Alberto Ten, ha mostrado hasta ahora
como, según la oposición, una especie de lentitud en la aplicación de esa batalla contra la inseguridad ciudadana y también por la reforma policial. ¿Tu opinión? El nuevo jefe de la policía ha hecho una declaración extraordinariamente importante. La policía tiene que recuperar su relación con la población. Tiene que lograr un cruce de entendimiento y de confianza con ella. Y él, como jefe de la policía, está dispuesto a conducir el proceso de reconciliar a la policía con la población, creando una atmósfera de transparencia en el ejercicio de la policía y de un vínculo efectivo con la población. Yo puedo decirle, el viernes compartí un almuerzo con el jefe de la policía y con el jefe de droga, y en propiciar incluso una movilización nacional de la policía y de drogas en todo el país para dejar claro a todos los niveles la vocación de reivindicarse como un mejor vínculo y de convertirse efectivamente en un mecanismo de protección y de servicio al pueblo. Yo le dije que veía con inmensa simpatía esa vocación del jefe de la policía y de drogas, que están pensando en cómo movilizar sus tropas en todas las provincias y en la capital para ratificar esa voluntad de acercamiento y de intercambio. No hay antecedente de un esfuerzo de la policía que se movilice en ese sentido, al tiempo que está siendo asesorada por colombianos, por agentes del orden norteamericano y por un grupo de profesionales dominicanos, 20, que de conjunto están tratando de coordinar su esfuerzo para acelerar el cambio de la policía. La oposición no tiene ningún fundamento ni base para ignorar que estamos haciendo un esfuerzo sin precedente para que la policía cambie y se construya el aparato policial que la gente de este país necesita. Nosotros, con esa porosa frontera con la vecina nación haitiana, estamos ahora mismo en una expectante situación. ¿Por qué? Porque bandas fuertemente armadas, como cualquier ejército de una potencia extranjera, pues se han apoderado de amplio territorio haitiano, o sea que esa vecina nación luce sin gobierno, sin una policía efectiva y con estas bandas armadas que han efectuado secuestros, asesinatos, tráfico de drogas, en fin. Y paradójicamente la opinión internacional, la comunidad internacional permanece como indiferente ante el agobio, ante la penosa situación en que está sumida la nación de Toussaint y de Dessalines. La pregunta a Rafael Fafa Taveras: ¿es realmente un Estado fallido la nación haitiana o hay quizás esperanza, posibilidades de que pueda recuperar su anterior situación, que nunca ha sido totalmente buena? La situación de Haití tiene un nivel que pone en evidencia que los haitianos no tienen fuerza interna para recuperarse, que Haití es un estado en descomposición, atomizado por la creación de centros, incluso de grupos de la sociedad delincuenciales, que son los que ejercen el control, porque tampoco tienen ni estructura militar ni policial para imponer la autoridad del poder. Haití es un desafío. Y la dimensión de ese problema está claro que nosotros los dominicanos
no escapamos a la consecuencia de Haití porque compartimos el territorio de la isla y en cierta medida, si yo fuera haitiano, cogiera para República Dominicana. El volumen solo, el flujo de la migración es un problema agudizado por la crisis. Y desde ese punto de vista, los dominicanos pagamos la consecuencia del deterioro y agudización de la crisis haitiana. En función de eso, Abinader ha establecido una política. Fue a las Naciones Unidas a decirle a todos los miembros de las Naciones Unidas que el caso haitiano tiene una gravedad especial, que no puede esperarse que ellos lo resuelvan, ni tampoco se puede pensar que la República Dominicana como su vecino lo asuma. Además de ir a las Naciones Unidas, Abinader se reunió con el presidente de Panamá y de Costa Rica para juntos fortalecer la demanda de que es importante una participación internacional. Además de ese encuentro con los presidentes de Costa Rica y de Panamá, organizó un encuentro con todos los partidos políticos fundamentales y los del poder en América Latina. Y esos partidos también respaldaron la demanda de Abinader de que la sección del mundo, de las organizaciones internacionales, de que los gobiernos debían poner la atención en Haití y cooperar para resolver el problema, porque no se puede esperar que Haití lo resuelva. Eso es un estado en bancarrota. Y de ese esfuerzo entonces que ha ratificado Abinader de apelar al mundo, de reconocer que el problema de Haití también nos corresponde a nosotros, pero que no podemos asumir su superación. Desde ese ámbito se ha propiciado algo sin precedentes, de que todos los partidos de la oposición han coincidido con el gobierno y los respaldan en esa política. Abinader tiene un nivel hoy de reconocimiento de todos los partidos de oposición, de que su demanda, de que las Naciones Unidas deben asumir el problema de Haití, es objetivamente cierto, de que la sociedad dominicana debe tener una forma más dinámica y activa para enfrentar las consecuencias previsibles de esa crisis. ¿Y qué hizo el gobierno? Mandó el mayor nivel de presencia militar a la frontera para ser en cierta medida una contención a lo que podía pensarse como un despliegue previsible de las masas desesperadas de Haití hacia su vecino. Es decir, la crisis haitiana ha sido abordada por el presidente con una calidad de reconocimiento internacional de que deben los amigos del exterior ayudar a Haití. Pero ha ocurrido entonces un fenómeno. Estados Unidos, hasta hace poco el principal poder del mundo, el control de las fuerzas militares mayores de la humanidad, el gobierno con más experiencia de injerencia en la voluntad y los países de los otros. Estados Unidos en los últimos 100 años ha intervenido más de 50 países, ha patrocinado en acciones de levantamientos locales o de ocupaciones militares y ahora declara con 16 personas secuestradas en Haití, 1 canadiense, el resto de Norteamérica, incluidos 5 muchachos, 5 jóvenes, declara a Estados Unidos que no patrocina, que ninguna injerencia internacional asuma Haití y que ellos como nación tampoco lo harían. ¿Qué es lo que está haciendo Canadá y Estados Unidos? Pidiéndole a los canadienses y a los norteamericanos que vienen a Haití que se vayan. La OEA se reúne y Estados Unidos no plantea en la OEA la necesidad de que los países latinoamericanos se coordinen para que impulsen una acción colectiva en Haití. Y la OEA sacó el tema de Haití de su agenda. Y eso lo hizo con el apoyo norteamericano sujeto a esa política. Entonces, hay una situación grave para la República Dominicana. Estados Unidos, el país de más injerencia en el mundo, con 16 gente secuestrada, dice que no patrocina una injerencia extranjera ni una participación colectiva de otros estados en Haití. Y dice que se vayan. Estados Unidos va a pasar por la vergüenza de que viene derrotado de 20 años ocupando un país de Asia, ahora empujado de allá y se encuentra con que en la nación más pobre
y más débil de América, le secuestran 16 gente y se tira muerto. Es decir, hay una situación que necesita a profundidad mucha fortaleza dominicana, mucha unidad y colaboración acá para que frente al reconocimiento de que la crisis haitiana se proyecta sobre nosotros y que debemos defendernos juntos, podamos hacerlo con el mayor decoro y la mayor dignidad. Por eso Abinader tiene hoy el mayor reconocimiento que haya tenido un presidente en los últimos 50 años o después de Trujillo, porque nadie puede estar en contra de esa política de reclamar que a nivel internacional se coopere con Haití y que todos nosotros sepamos que no podemos ignorar lo que es de amenaza para nosotros, al mismo tiempo que no podemos asumir el desafío de Haití como nación. Entonces esta es una coyuntura de una gran trascendencia y yo creo que Estados Unidos, a pesar de su política de abandono de su responsabilidad en Haití, de estimular que no quiere una participación extranjera, a pesar de eso, estará obligado a actuar. ¿Qué va a pasar con esos secuestrados? No le importa a Estados Unidos su destino. Entonces yo creo que hay una situación grave, cada vez más puesta en evidencia en Haití, de que el problema haitiano, si no se crecerá como una perturbación, no solo para los vecinos. Miren, miles de haitianos en toda Sudamérica se movilizaron y fueron un factor de preocupación de muchos gobiernos. Iban a México, iban a la frontera y Estados Unidos actuó de una forma indecorosa que tuvo que críticamente echar hacia atrás, deteniendo esa multitud haitiana a golpe, pura y simplemente, a sablazos limpios, y tuvo que reconocer que fue un exceso. Entonces, Haití no solo va a tener que ver con República Dominicana, va a ser cada vez más un factor de perturbación latinoamericana y un factor de presión para Estados Unidos. Por eso, la actitud de rechazo a una colaboración internacional no es sustentable. Haití no tiene arreglo por su cuenta, ni puede contarse que eso es un problema de la República Dominicana. Pueden tener todas las aspiraciones, pero en el fondo los dominicanos estamos unidos, vamos a fortalecer nuestra unidad para defendernos y apoyar al gobierno en su reclamo de que tiene que haber un esfuerzo de cooperación internacional para detener la grave situación de nuestros vecinos. Vamos a hacer una breve pausa para luego continuar dialogando con Rafael Papa Taveras, un habitual en este programa y un diestro comunicador. Y recordarles que salimos día domingo de 9 a 10 de la noche a través del canal del Sol por la frecuencia 6, tanto de Claro como de Altiz. Y también a partir del lunes a media tarde por YouTube, ya de forma indefinida. Volvemos. Como Papa Taveras es un habitual en Vertiente de Opinión, muchos de los que son teleaudientes habituales me dicen: Mario Emilio, cuando tú llevas a Papa, no le hablas, o pocas veces lo has hecho, sobre su pasado de dirigente, militante, luchador, prisionero de los regímenes de Balaguer en los 12 años, como hombre de la izquierda radical. Vamos a preguntarle a Papa, ¿cuál es tu visión del socialismo comunista en la actualidad y cuál es tu actitud en cuanto a luchar por esa causa? Lo primero, que yo tengo una guía personal. El pasado no tiene arreglo, porque muchos comentaristas pasan su tiempo hablando de lo que debió haber pasado sobre una realidad que no puede influir, porque el pasado no tiene arreglo. El desafío es la actualidad. Desde ese punto de vista, el pasado es una referencia, no es una guía.
yo puedo hablar del pasado en función de las exigencias de la actualidad para ser consecuente con mi propia visión. El socialismo y el capitalismo como tal coexistieron basada en lo que fue la Guerra Fría. Una situación donde el mundo estaba dividido en dos. De un lado, Estados Unidos al frente de todos los países capitalistas y del otro lado, aún atomizados, los países que cuestionaban el capitalismo y que amparados en el socialismo tenían procesos alternativos. Bueno, desapareció la Guerra Fría. Desapareció la Guerra Fría con la disolución de la estructura socialista de la Unión Soviética. ¿Y qué ocurrió? Que la polarización que había en el mundo, de que Estados Unidos era el jefe del lado de oposición a esos países de izquierda, ese hecho le daba una gran autoridad a Estados Unidos sobre el mundo, le permitía tener la más grande estructura militar distribuida en el mundo, y de repente desapareció el enemigo, desapareció la Guerra Fría. Y ustedes saben lo que ha ocurrido, que como con la Guerra Fría había una división, sin la Guerra Fría se ha producido un fenómeno. Tenemos un solo mercado. Ahora, en un mercado por la competencia y la capacidad competitiva. Y eso ha hecho que emerjan entonces otras naciones. China está emergiendo como un centro económico extraordinario. Y mientras Estados Unidos tiene un compromiso inmenso de atender su estructura militar, China no tiene esa necesidad y ha invertido su crecimiento en reproducir la fuente de la economía. Y desde ese punto de vista, China ha ganado un espacio que puede medirse por este detalle. Hasta hace poco China tenía solo 2 naciones de América Latina con las que tenía relaciones diplomáticas. Hoy tiene con 16. China estaba limitada a su área, hoy tiene en el mundo un reconocimiento competitivo, y en ese único mercado, que no hay matices ideológicos, se puede competir sin preocupación, y China tiene la ventaja de la competencia mayor. Es la más avanzada tecnología. El 5G es chino. El máximo nivel hoy de la tecnología está en China. Usted ve entonces a China sorprendiendo hasta de su viaje al espacio para permanecer 3 meses fuera, para tratar de recuperar a todos los niveles en la ciencia una preponderancia a ellos. Entonces, en ese ámbito hay un cambio en el mundo. En el marco de ese cambio que hay que preguntarse, ¿y cuál es la futura del capitalismo y la futura del socialismo? Y yo les digo a la gente, el capitalismo ahora mismo está atomizado, ya no tiene la jefatura que tenía. Y en ese ámbito tiene que revisar su política de injerencia, su noción de el autoritarismo con lo que demarcaba en los otros, tiene en cierta medida que darse cuenta que ahora no hay razón de fuerza para usted mantener su espacio. Y los socialistas no pueden desconocer un problema. En el proceso de la Guerra Fría, que terminó con la disolución de la estructura soviética en Rusia, pero con la consolidación china como cuestión, desaparece la estructura socialista, en China se consolida. Pero China se consolida con un criterio que hay que detenerse a verlo. El socialismo predicaba la uniformidad social, la desaparición de la clase, la intolerancia frente a la propiedad y a los burgueses. Los chinos, guiados por su vida, han superado ese límite. Han aceptado la inversión interna, han aceptado la inversión extranjera, y lo que no han aceptado es que el Estado, el aparato político, esté al servicio del mercado como está en el capitalismo, porque los gobiernos lo que hacen es condicionar el mercado a los empresarios. En China no han aceptado debilitar el poder del Estado, y aún fortaleciendo un Estado que sea el que regule e intervenga en todo, los chinos han permitido que evidentes manifestaciones capitalistas estén presentes en su seno.
hoy esa idea de la inversión extranjera en China, esa idea de la posibilidad del inversionista y del propio empresario chino desarrollarse, pero sin ceder el control de la sociedad y de imponer el rigor que impone un Estado que no tiene la servidumbre que tiene de este lado. Entonces hay una nueva versión del socialismo en marcha con el chino, que es no plantear la uniformidad de que no se quiere propiedad. No es verdad que la propiedad colectiva produce el sentimiento que en la gente genera el hecho de que usted puede competir, hacer su proyecto y desarrollarse. En el capitalismo se estimula la iniciativa privada, en el socialismo se limitaba. Y entonces hay una crítica en los dos lados. De este lado hay una nueva realidad que ha permitido que en la separación de ayer se rompa a base de una cosa. La OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, era una organización militar de Estados Unidos en Europa para proteger a Europa de toda la amenaza de los socialistas que estaban ahí. Ahora que no hay Guerra Fría, el presidente fue a Francia a pedirle que los europeos pagaran la OTAN, porque Estados Unidos no tiene razón para pagarla. Y entonces le dijeron a Estados Unidos, nosotros no necesitamos la OTAN, porque no tienen temor. Porque en vez de temer la relación con los socialistas de Occidente, tienen un anuncio de que en Pekín se ha restaurado la vía de la seda, un proyecto chino para desplegarse por las antiguas Alemania, que inmensamente va a incrementar el intercambio comercial entre Europa y Asia. Y al mismo tiempo, Rusia logra el gas que ellos consumían en otro lado. De repente hay un reordenamiento de la economía mundial. Hay un reordenamiento de la economía mundial y un deterioro de la hegemonía que tenía Estados Unidos. Yo he dicho, estamos asistiendo al relevo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo y eso tiene consecuencias. Pero mucha gente que está acostumbrada a ser una víctima del recuerdo no entiende esta diversidad de la actualidad a la que yo me refiero. Por eso yo creo que el mundo está en una nueva coyuntura que va a hacer valer la cooperación, que va a hacer valer los derechos humanos, que va a hacer valer el crecimiento económico de las sociedades y que tiene en Estados Unidos un problema. El nivel del gasto que Estados Unidos hereda por su hegemonía del mundo cada vez se vuelve más contra su propio desarrollo autónomo. Y en Estados Unidos lo que usted puede prever es el incremento interno de las tensiones y del otro lado lo que está pasando en Occidente. Era impensable que Japón y China se pusieran de acuerdo y Japón y China son parte de una unidad de mercado en el Asia que tiene más de 3.000 millones de miembros y que va a seguir creciendo porque la India está vacilando. Pero si la India se integra a ese acuerdo, más de la mitad de la población se creará en un compromiso económico de intercambio. Por eso hay una diversidad de situaciones ahora que solo con los ojos puestos en la actualidad usted puede entender. Yo sé que hay muchos compañeros nuestros que no viven repitiendo las guías de ayer que la vida ha probado son insostenibles y que desde ese punto de vista son un retraso. Pero yo soy un viejo que no acepta la vejez, porque estoy diciendo que mi desafío es la actualidad. Y en el marco de entender la actualidad es que tengo esta visión tan positiva de que estamos en medio de un cambio indetenible de que nuestro país no podrá escapar. Y entonces, ¿cuál será el futuro de esa gran potencia que son todavía los Estados Unidos? Yo no tengo duda que el mundo camina a un intercambio cada vez más respetuoso de las autonomías de los otros, basado en la eficiencia y la competitividad, y que con el uso de la ciencia interviniendo cada vez habrá un desafío tecnológico que nos pondrá a todos nosotros ante el retraso de tener una población marcada por hábitos que no sirven para la vida de hoy.
Cuando yo era muchacho, mi abuelo era el sombrerero del pueblo, se hacía el renovador, y él tenía 3 hijos con una sastrería y la sombrerería, y por allá pasaba la ciudad porque los pantalones había que hacerlo y los sacos a la medida. Mi abuelo era una élite en el vínculo y así yo me crié con él. No había en el pueblo más que sastres, ebanistas, zapateros, pulperos. ¿Usted se imagina una sociedad formada con eso, con el desafío de la tecnología de hoy? Cuando hay una necesidad de cada vez más usted ponerse al día. Aquí está Infotec, un instituto para la formación tecnológica que tiene un desafío de crear un mecanismo para que las jóvenes puedan adaptarse preparándose para la diversidad que reclama el nuevo mercado. Y los sastres, ¿quién tiene ahora la gracia de que yo hago mi máquina y no, la ropa viene hecha? Los zapatos, los ebanistas. Entonces los viejos oficios están contra la pared y adecuarse a los nuevos es un desafío para lo que hay que prepararse. Yo quisiera ver que el Infotec tuviera en cada municipio una escuelita para que ayudara a que la nueva visión tecnológica se incorporara en la formación de los jóvenes que emergen. Porque si no, vamos a pasar revistas como esta. Los maestros han mostrado una inmensa incapacidad para actuar hoy, porque la formación que tenían no sirven para el presente. Entonces, las puertas del desafío están abiertas y solo los que entiendan el presente pueden prepararse auténticamente para el porvenir. Bien, le agradecemos a Rafael Fafa Cabrera que haya aceptado nuevamente venir aquí a Vertiente de Opinión, del cual es accionista moral, como digo yo, un gran comunicador y un dirigente político veterano para quien ya la política, desde mi modesta visión, no tiene secretos. A ustedes las gracias, sobre todo a ese fiel seguidor de Vertiente de Opinión, que es el doctor Zacarías Payano Almanzar. Hasta la próxima. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.